Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, le da la bienvenida al programa de los trabajadores colombianos, Actualidad CUT, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Nuestro presidente Francisco Maltés nos presenta su editorial de hoy, 14 de agosto. Editorial. El 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud. Desde el Comité Nacional de Paro queremos destacar el gran papel que ellos jugaron en el estallido social que comenzó el 28 de abril. En Colombia son cerca de 11 millones de jóvenes que hay. De ellos, 3,5 millones ni estudian ni trabajan. El desempleo se encuentra en el 8% más que la media nacional. Millones de jóvenes han emigrado en busca de mejores oportunidades. Y esto obedece a que el Estado no ha formulado una política de jóvenes que les genere trabajo decente, estudio y oportunidades de trabajar. Para los próximos meses el Estado colombiano convocó a un proceso de elección de consejos juveniles a nivel nacional y territorial. De este proceso queremos destacar que las decisiones que generen los consejos juveniles no tienen ningún poder obligante que obligue al gobierno a tomar decisiones. Desde esta perspectiva, uno puede decir que este proceso es una burla. Por eso, desde el Comité Nacional de Paro radicamos 10 proyectos de ley y entre ellos 2 que tienen que ver con los jóvenes. Uno de estos proyectos dice lo siguiente, que todas las decisiones que tomen los comités de jóvenes son vinculantes, son obligatorias para los gobiernos nacional y territorial. Segundo, que en todos los presupuestos se debe dedicar mínimo el 2% para que haya una política de jóvenes que se pueda implementar. Tercero, consideramos que esos consejos juveniles debe existir la paridad de género, debe haber listas cremallera. Asimismo, los jóvenes que resulten elegidos a estos consejos juveniles deben de ser afiliados a la salud y a la seguridad social por el Estado y de igual manera deben de tener unos honorarios mínimos. La CUT realizó el pasado 5 de agosto el Foro Social y Político 3 años de mal gobierno, cuyo objetivo era analizar desde el ámbito económico, sociolaboral, juventud, género, político y derechos humanos las políticas del gobierno nacional a un año de finalizar el mandato. Un tema que marcó el desarrollo del panel fue el paro nacional que inició el 28 de abril y que, superando toda expectativa, resultó siendo el mayor estallido de la indignación popular acumulada frente a los gobiernos neoliberales y sus políticas regresivas, que se expresó en más de 15.000 movilizaciones pacíficas en cerca de 900 municipios del país, con millones de colombianos en las calles durante 7 semanas, el cual demostró la exigencia de garantías, derechos, equidad y atención para la gran mayoría de colombianos, recogidos en los 10 proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro al Congreso de la República. La coalición de gobierno, quienes están gobernando en Colombia, no son promotores de los derechos, todo lo contrario. Con el gobierno de Duque hubo un incremento en los homicidios en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, se retoman las masacres. Colombia se ha caracterizado por eso, por la exclusión, por ser un modelo económico nefasto, un modelo social político excluyente, la elitización del poder. Hemos logrado cosas gracias a la movilización masiva, pacífica y creativa que hemos venido presentando. Los jóvenes hemos entendido que ese es el país que nos tocó cambiar y no el que nos tocó vivir como nos lo han hecho creer en diferentes contextos, y que pues debemos estar muy pendientes frente a las actividades que hemos venido impulsando desde el Comité Nacional de Paro y desde diferentes sectores. Ahorita estar supremamente pendientes de los proyectos de ley que se presentaron al Congreso. Las mujeres, digámoslo así, que en el confinamiento y en los hogares nos dimos cuenta precisamente que habíamos decrecido en derechos,
que además de haber decrecido en derechos, aumentaron nuestras cargas laborales, por eso así hay que irnos definiendo. Los temas en los que el gobierno ha tenido un desempeño más crítico y que son de mayor relevancia para el país es el sociolaboral, económico y político. En efecto, ahí están las tasas de desempleo y el impacto que este ha tenido fundamentalmente en mujeres y jóvenes y también en la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. La importación de alimentos con el perjuicio del desempleo en el campo. En la industria nacional también en graves circunstancias. Por todas partes. No hay además absolutamente ninguna actitud del gobierno para buscar solucionar el problema del desempleo. Una economía con un crecimiento muy lento, con un desempleo que si bien había cedido, que comienza a estancarse, y una ralentización de la producción y un déficit creciente en la balanza de cuenta corriente. Hoy en día, ni siquiera en los informes oficiales y discursos del gobierno se habla de la economía naranja. Eso quedó convertido en una especie de idea exótica, sin un sustento económico, sin estadísticas para hacerle seguimiento. El gobierno que encerró a la gente sin ingresos, que esperaba que la gente hiciera diferente a explotar desesperada por el hambre. Países como Chile y Perú, que son más pequeños que nosotros en geografía, población y tamaño del PIB, hicieron más. Por ejemplo, entre el 10 y 11 del PIB se fue a enfrentar la pandemia, en Colombia no llega al 4 y la ejecución no pasa de la mitad. Es bien difícil encontrar un gobierno que haya gobernado más mal que este, aun cuando también reconozcamos una cosa. La norma en Colombia es que el último gobierno siempre es el peor porque es capaz de superar a los anteriores. El problema es un modelo y un establecimiento, que si no consigue a Duque, consigue a otro, para defender ese modelo económico que hace que en nuestro país la riqueza no se obtenga trabajando, sino especulando con el dinero, especulando con el poder, especulando con las grandes licencias petroleras, con las grandes licencias, las megalicencias mineras. En esta emisión de Actualidad CUT continuamos explicando el contenido de los proyectos presentados por el Comité Nacional de Paro y más de 50 congresistas. Hoy centraremos nuestra atención en el proyecto de ley que busca establecer una renta básica. Este proyecto busca crear una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7.5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza y que han sido especialmente afectados por la crisis económica que vive el país. Dicha renta básica de emergencia cuenta con enfoque de género y con medidas de veeduría y participación ciudadana. Desde el Congreso de la República respaldamos con todo el compromiso y toda la convicción la propuesta de renta básica que hemos venido promoviendo desde el Parlamento, pero también desde la movilización social, desde la Central Unitaria de Trabajadores y las demás centrales sindicales, desde el Comité Nacional del Paro. Una renta básica para enfrentar los estragos de la pandemia y los altos niveles de pobreza que afecta a más de la mitad de la población colombiana. Una renta básica para 7.500.000 familias que puedan recibir una transferencia monetaria que permita atender sus necesidades básicas. ¿Por qué creemos que es necesario? Primero, para que la gente realmente no tenga hambre. Segundo, porque nos ayudaría a la reactivación económica. Y tercero, porque son condiciones de dignidad de todos los colombianos. La necesitamos como la han ocasionado también en otros países. ¿Por qué Colombia no? ¿Por qué aquí no podemos? Porque efectivamente el dinero va para donde no debe, para los que tienen dinero, para los que tienen plata, para las grandes empresas. No, queremos la renta básica, hay con qué hacerlo y definitivamente lo que necesitan en este momento las familias vulnerables. Desde el 9 de agosto, la CUT Nacional y sus subdirectivas realizan de manera conjunta en las diferentes ciudades capitales del país seminarios para explicar a profundidad cada uno de los 10 proyectos de ley que fueron radicados en el Congreso y que buscan responder las exigencias del Pliego Nacional de Emergencia que el gobierno de Iván Duque no atendió. En Colombia son millones las familias que viven en una situación extrema de pobreza y hambre.
El proyecto de ley de renta básica busca aliviar con un salario mínimo durante 12 meses esa dura realidad. Una Bogotá de oportunidades fue lo que pensó Joana Andrea Galindo, una joven madre nacida en el Huila y campesina orgullosa, cuando decidió trasladarse de su tierra a la capital de la República con su pequeña hija, Andri Juliet Realpe Galindo, quien tiene una parálisis cerebral múltiple y requiere atención 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y me vine pues para Bogotá buscando mejores oportunidades para ella en salud, pero generalmente no la he conseguido. Acá he estado prácticamente, me siento peor que estando allá. No he tenido apoyo de nadie ni de nada. Igual la EPS siempre me ha negado algunas cosas para la niña. Su realidad fue otra. Además de ser cuidadora de tiempo completo de su hija con discapacidad y de su otro hijo David Santiago de 6 años, es cabeza de hogar. No cuenta con un trabajo fijo, vive en arriendo donde una señora de muy buen corazón que le ha perdonado la demora en el pago por 6 meses. Mi labor es levantarme, hacerles el desayuno cuando tengo que madrugar, me levanto tipo 5 de la mañana, a llevarlas a sus terapias, a sus citas médicas. Tengo un niño de 6 años, también tengo pues llevarlo conmigo, no lo puedo dejar acá porque no tengo con quién dejarlo. Les hago el desayuno, me dirijo a donde tengo que irme, regreso acá a la casa, les hago la comida, vendo por internet lo que pueda, si se puede tamales, si ofrecen tamales, sale también oficios en casas de familia. Sin embargo, la preocupación más grande y por la que no puede descansar con tranquilidad es porque no sabe cómo suplir sus necesidades básicas. Su historia es la del rebusque. Unas semanas hace 20.000 pesos, otras 50.000. Las más duras, vive de la ayuda de su madre cuando ella puede. Yo no tengo una cifra exacta de lo que haga, porque es muy difícil. Pues la verdad los ingresos no han aumentado. O sea, ya llevo 2 semanas que estoy en blanco, o sea, no he hecho nada. El papá de la niña, cuando puede, él me colabora, porque él vive en el campo. Lo del ingreso solidario, eso sí lo he estado recibiendo hasta el momento, pero uno con una persona con discapacidad, o sea, son mucho el gasto que se genera y eso es una ayuda poca, pero sí. Ahí más o menos me he estado pues como solventando, pero es muy poca la ayuda. Para acabar de agravar su situación, el padre de su hijo los tiene afiliados a la EPS, pero esta no les responde completamente por el tratamiento de su niña y la obliga a tener que pedir la donación o préstamo del medicamento. Es una historia de nunca acabar para esta madre, tal como lo es para las 900.000 personas cuidadoras de personas con discapacidad, de acuerdo con las cifras del DANE. Estoy con dificultades, porque la niña pues igual está enferma, requiere un tratamiento y de una medicina en la cual la EPS no la ha dado. Me toca comprársela o pedirla por los grupos o que me la donen, bueno. Y la educación de ellos también, pues ellos están estudiando y pues me estoy viendo un poquito así como afectada, la verdad no ha sido, o sea, recuperarse uno como tal, no, la verdad estoy pensando también irme de aquí para un sitio más pequeño, como vender algunas cosas para suplirme, que eso es lo que estaba haciendo, vendiendo algunas cositas que yo ya traía conmigo para poder suplir las necesidades. Joana pertenece a la Asociación de Padres y Cuidadores de Personas con Discapacidad, ASPACUPDI, cuyos integrantes se apoyan y sacan adelante iniciativas y hoy conjuntamente ven en el proyecto de ley de renta básica presentado junto a otros 9 proyectos de corte social por el Comité Nacional de Paro del Congreso de la República una gran oportunidad para salir adelante. Que nos tuvieran en cuenta porque la verdad antes igual, toda la vida, no solo ahorita en tiempo de pandemia, no nos tuvieron en cuenta para nada, la verdad nos sentimos como olvidados, o sea, y hasta el momento igual lo sigue haciendo. Y hemos venido luchando, en este momento estamos en un grupo, debido a lo de la pandemia y debido al olvido pues como tal del gobierno, en ese grupo se ha hecho muchas cosas para que esa ley llegue de pronto a ser favorecido para nosotros más que todo, ¿no? El proyecto busca crear una renta básica de emergencia de un salario mínimo vigente por 12 meses para 7.5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza que ha sido agravada por la crisis económica durante la pandemia del COVID.
Joana y sus pequeños hijos son solo uno de los 21 millones de colombianos que están en un grado de pobreza en el país y de los 17 millones de personas que hoy están aguantando hambre. Por esta razón, múltiples organizaciones piden el apoyo ciudadano y de los congresistas a este proyecto de ley de renta básica que garantiza derechos, que no tiene color, partido político o un interés más allá de lograr a través de su aprobación que el gobierno nacional por fin ponga el ojo y sus acciones en la Colombia que hoy le es indiferente. Congresistas, yo les pido de todo corazón que al igual como yo, hay muchas mujeres y muchas familias con personas así, para que ustedes nos miren, nos tengan en cuenta y ahí sea esta ley aprobada, la renta básica. De verdad que en este momento lo más necesario para nosotros es tener una vida y darles a nuestros hijos una vida digna. Victoria Avendaño, directora del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, nos acompaña en esta emisión de Actualidad CUT. En el departamento del Cesar nace el movimiento social Cesar Libre de Fracking y Gas, a manera de rechazo a la decisión del gobierno nacional que pretende autorizar la extracción de gas asociada a mantos de carbón en la cuenca del río Cesar, utilizando la técnica del fracking, que aumenta los riesgos que han padecido los habitantes de este departamento, que les ha tocado vivir en carne propia los estragos de la minería de carbón a cielo abierto en manos de las multinacionales Drummond y Glencore. El gas obtenido a través de esta nefasta técnica del fracking no será para resolver las necesidades de los habitantes de estos pueblos, sino para producir la energía que necesitan las multinacionales para continuar explotando carbón. Desde la CUT Nacional nos sumamos a la tarea de sensibilización Agua Piloto, el sabor del futuro, para enseñar el tipo de agua que tendremos de permitir la aplicación del fracking. También es nuestra campaña porque queremos un Cesar libre de fracking y gas. FECODE y el Ministerio de Educación Nacional firmaron un acuerdo en la madrugada del 7 de agosto del 2021 como resultado del proceso de negociación que se venía desarrollando a partir del pliego de peticiones presentado por FECODE el pasado 26 de febrero. Tras varios días de negociación en el que el Comité Ejecutivo de FECODE mantuvo siempre como objetivo la defensa de la educación pública, así como la reivindicación de los derechos de los maestros del país, se logró la reactivación de la Comisión de Alto Nivel para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, en el propósito de incrementar los recursos de manera real y progresiva. Se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional en el marco del Decreto 160, un acuerdo producto de un pliego social, en medio de unas dificultades complejas para el país. Primero, por un gobierno que quería desnaturalizar lo que es el principio de la progresividad y que con fundamento en la crisis producto de la pandemia por el COVID-19 quería ser regresivos. Acuerdos que se lograron y que deben desarrollarse. El acuerdo firmado prioriza la responsabilidad del Estado en la financiación de la educación pública, asegurando este derecho fundamental para nuestra niñez y juventud. Se reactivará la mesa para la financiación de la educación, desde donde debe salir una fórmula que en un acto legislativo será llevada al Congreso para la reforma constitucional, asegurando este derecho para nuestra niñez y juventud en condiciones dignas. Otros importantes avances son el fortalecimiento de la educación pública y del preescolar de 3 grados, revisión de la jornada única y de las relaciones técnicas, avanzar en la discusión y definición del estatuto de la profesión docente, formación docente, homologación de títulos, respeto de los permisos sindicales y el acuerdo de la escuela de la presencialidad que ya ha sido compartido. Luego de la prórroga acordada por las centrales y federaciones sindicales con el gobierno nacional en la mesa estatal, les presentamos un informe de los avances. Finalizando esta semana y a 5 días de la finalización de la mesa estatal, ocurrió un hecho el día de ayer que puede dar la forma como estará terminando esta negociación. Al poner a consideración los puntos de bienestar, capacitación y carrera administrativa, el gobierno no dio ninguna alternativa a las propuestas de la bancada sindical, lo cual
hizo que por unanimidad en cabeza nuestra se le exigiera al gobierno realmente propuestas serias y votamos en bloque como no acuerdo todo este articulado que representa un gran porcentaje del pliego estatal. Pasamos a los acuerdos incumplidos y en el informe lo que se da es que plantean unos nuevos artículos renegociando los anteriores. Vamos a analizar esto porque si es posible no votaremos este articulado y procederemos a acudir a las vías jurídicas y que nos dé la ley es para hacer cumplir el acuerdo de 2019 y los que restan. Y estamos exigiendo que se expida el decreto salarial, porque eso es un compromiso. Entonces, vamos a firmar los acuerdos parciales y aquellos que no correspondan, como el tema del incumplimiento de los acuerdos, de los puntos económicos del gobierno se ha negado, pues desde luego que no lo vamos a firmar. Entonces estaremos atentos a cualquier llamado de la Central Unitaria de Trabajadores. Diferentes organizaciones sindicales internacionales exigen al gobierno colombiano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a este tema, la CUT desarrollará una campaña de incidencia internacional en el mes de octubre a la situación de derechos humanos que vive el país en España, Ginebra, Roma y Bruselas. Es más necesario que nunca la solidaridad y el apoyo internacional que sirva como altavoz, como amplificador de la denuncia de lo que está ocurriendo en Colombia. Desde Comisiones Obreras estamos convencidos y estamos participando activamente en la elaboración de una estrategia sindical internacional para llamar la atención, para presionar a nuestros respectivos gobiernos nacionales, pero sobre todo para que el Gobierno Nacional de Colombia ponga fin a la vulneración sistemática de los derechos humanos, la persecución, la amenaza e incluso la violencia contra activistas sociales y contra sindicalistas, y porque se respete el derecho a la protesta en Colombia. Quiero decirles que hoy seguimos firmes, ahora desde nuestra patria, denunciando la brutal represión que el gobierno colombiano despliega sobre su población civil indefensa. A más de la difusión de nuestro informe sobre los relevamientos que hicimos en Bogotá, en Risaralda, en Medellín y toda la región del Cauca y el Valle, nuestro próximo paso será la promoción de acciones judiciales en el ámbito de las instancias internacionales, para que el gobierno cese con la represión, ejecute las recomendaciones de las distintas misiones de derechos humanos que pudimos observar y garantice el derecho a la protesta, respetando al pueblo en su conjunto. En esta emisión nos acompaña el director del Departamento de Educación de la CUT, Luis Fernando Loaiza. El tratamiento de guerra del gobierno a la protesta social llama la atención y la solidaridad internacional. En efecto, desde muchos países del mundo, los pueblos y algunos gobiernos democráticos expresan su solidaridad con los colombianos, toda vez que esto es un atentado no solo contra el pueblo colombiano, sino también contra la humanidad, pues en ninguna sociedad puede ser tolerado que se dispare contra indefensos manifestantes y presente una escena de dolor y de terror como la que entrega el presidente Duque a su pueblo por los múltiples manifestantes muertos, heridos, desaparecidos, detenidos de manera ilegal, procesados sin debido proceso, mujeres golpeadas y abusadas, entre otros vejámenes. Duque, para la matanza ya. La CUT deplora el fallecimiento del compañero Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, la principal organización sindical de Estados Unidos. Fue trabajador minero en el estado de Pensilvania, en donde se destacó como líder sindical en representación de trabajadores de las minas de carbón, siendo elegido presidente de la Organización de Trabajadores Unidos de América, lo que lo llevó a ser reconocido ampliamente por los trabajadores del país. En el 2009 fue elegido presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, que agrupa a más de 12.5 millones de trabajadores del sector público y privado de Estados Unidos. Como líder y abogado, fue incansable defensor de los derechos de los trabajadores, la seguridad en el lugar de trabajo, el comercio centrado en los trabajadores y la democracia. Siempre amigo y solidario. Para la CUT Colombia fue un gran apoyo en muchas tareas, en especial contra los desiguales TLC.
al Comité Ejecutivo de la AFL-CIO, a los trabajadores norteamericanos, a la CSI, a su esposa, hijos, familiares, compañeros y amigos, nuestra voz de condolencia y abrazos solidarios en este momento tan infausto. Más noticias aquí en Actualidad CUT. Un llamado a los empresarios que entiendan que hoy los trabajadores merecen mejores condiciones laborales, mejores condiciones económicas y que creo que ellos tienen las condiciones para brindárselas. Que la mezquindad que hoy tienen con los trabajadores no tiene ninguna justificación. Y ese es el mensaje que hoy los trabajadores, no solamente de la finca Catalina, sino del sector bananero en la región de Urabá, le van a enviar y le están enviando en estos momentos a los empresarios. Estamos ejerciendo un gran derecho como es hacer el proceso a la huelga, ya que los empresarios hoy están difíciles de negociar con nuestros sindicatos Intrainagro. Entonces quiero hacerle un llamado a todos los trabajadores de la región bananera para que apoyemos este proceso que va hoy de la negociación Intrainagro Empresarios Bananeros. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia.